Buenas tardes, nos encontramos con el compañero Miguel Ángel Jiménez Rivera, representante de los docentes del municipio de Fusagasugá. Miguel, gracias por acompañarnos. Listo, mi profe, muchas gracias, pues encantado y pues con todas las ganas de colaborarte pues, en el tema educativo, lo que tú necesites, estamos para servirte. Gracias. El propósito de esta entrevista tiene como objetivo dar cumplimiento a una actividad propuesta en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México, dando cumplimiento a esta de una materia que se llama legislación educativa. Profe Miguel, por favor, ¿me puede contar en qué ámbito se desempeña usted, cómo es su lugar de trabajo, qué es lo que debe realizar? Sí, claro, mira, nosotros dentro de, a nivel nacional, está el sindicato, que es la Federación de Educadores de la Educación Colombiana, que se llama FECOE. Dentro de FECOE, pues hay diferentes filiales y la Asociación de Educadores es filial de FECOE. Y nosotros somos filial de ADE, que es la subdirectiva municipal de Fusagasugá, y somos los representantes de los docentes. Somos esas personas que hacemos cumplir como tal la normatividad, como somos un tipo de veedores y que buscamos regular esa normatividad de tal forma que se le dé cumplimiento y no se vaya a vulnerar el derecho de algún compañero maestro, pero también nuestra tarea es de exigirle que cumpla unos deberes y es la función. Nosotros somos los representantes de los maestros y pues eso es acá en Fusagasugá. Ok, muchas gracias. Profe Miguel, por favor, ¿me puede contar qué conoce acerca de la legislatividad o la norma que nos rige actualmente a nivel educativo en Colombia? Pues frente a la normativa educativa, la columna vertebral es la Ley 115, la Ley General de Educación de 1994, donde regula todo lo que habla sobre el sector educativo. Y a partir de ella se desprende una serie de decretos, resoluciones, directrices ministeriales que dan una claridad o precisan situaciones del sector educativo. Entre esa normatividad educativa, nosotros como docentes en el sector público conocemos muchas de ellas, como es el 1072, la 1075, 2105, que habla sobre la jornada única, 1850, que habla sobre la jornada laboral de los maestros, el 501, 521 sobre aquellas de pronto escuelitas que están alejadas y son zonas de difícil acceso y que tienen derecho los maestros a una bonificación del 15% sobre su sueldo. Entonces, cada una de estas directrices o estas leyes, estas resoluciones, decretos, dan claridad sobre un aspecto o un ámbito en particular. Entonces, lo que hace la normativa educativa es empoderarnos para que nosotros hagamos cumplir como tal nuestros derechos y estos no sean vulnerados. Ya que usted lo trae a colación en la conversación, me parece importante que comentemos qué consecuencias tiene o no que los directivos o los representantes, en este caso como usted de nosotros los docentes en Fusagasugá, tengan conocimiento o no de las leyes. Mira, yo creo que eso es uno de las principales tareas que debe tener el docente, es reconocer la normatividad educativa y cuáles son las normas que lo amparan, porque muchas veces se vulnera los derechos de los maestros o de los estudiantes por desconocimiento de la norma. ¿Qué pasa? Que nosotros los maestros, tenemos que decirlo, a veces nos da pereza leer. No estoy queriendo decir que todos, pero sí a veces cometemos el error de no empaparnos un poco sobre nuestra normatividad. ¿Y qué pasa? Cuando los rectores o coordinadores o aquellas personas que hacen parte de una administración de cada 4 años nos imponen ciertos retos, pero estos retos no tienen que ir por encima de nuestros derechos. Pongamos un ejemplo, nuestra jornada laboral, que habla en el decreto 1850 sobre que estipula las 6 horas de permanencia de los maestros dentro de su aula, dentro de su institución educativa, y pues complementar las 8 horas a través de un trabajo complementario que también lo estipula en el 1850. Cada una de estas normatividades con estos decretos permiten al maestro defenderse y cumplir a cabalidad también con sus funciones, porque nosotros como sindicato tampoco queremos decir de que el maestro vaya a pasar por encima de los derechos de los estudiantes, sino por el contrario, nosotros los maestros, los representantes de los maestros, así como le decimos al maestro, usted no se deje vulnerar un derecho, también le decimos, venga,
compañero, usted tiene que cumplir con unos deberes, con unas funciones dentro de la institución. Y ese papel de nosotros, porque nosotros lo que le apuntamos es que haya una calidad en la educación. Y esa calidad en la educación se da cuando hay un compromiso entre entre esas partes de la sociedad, el gobierno, la escuela y pues todos los actores educativos que la conforman. Tiene toda la razón. Realmente nosotros los docentes a veces carecemos de estar al tanto de la normatividad vigente y actual y por eso a veces cometemos ciertas equivocaciones. Dentro del marco normativo establecido por el gobierno colombiano, ¿cómo considera usted que se encuentra actualmente la educación en nuestro país? Lastimosamente a nivel de Colombia, yo lo considero que estamos en un pésimo. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos remitimos a las pruebas, a ver a las pruebas PISA, que indican de pronto en cómo está el estudiante dentro del contexto educativo, nos arroja de que los estudiantes estamos, pues en las pruebas PISA estamos casi, pues no de últimas, pero casi estamos de últimas, y pues esa prueba arroja que aún los estudiantes de los colegios privados, que de pronto ahorita va a entrar a colación los colegios privados y los colegios públicos, uno diría, bueno, los colegios privados como tienen una mayor inyección de recursos, pues si lo podemos llamar de esa manera, pues uno creería que pues la educación es mejor. Bueno, podríamos decirla que con lo público sí, pero si lo venimos a comparar con otros países, estos estudiantes de colegios privados no le llegan a aquellos colegios de pronto de otros países que de pronto tuvieron mejores resultados a los estudiantes que menos puntaje tuvieron, no les da los que tuvieron mejor en Colombia. Es decir, los mejores no llegan a los que menos les fue mejor en otros países. En ese orden de ideas podemos decir que Colombia, un factor importante también es la inyección de recursos pues al sistema general de participaciones de tal forma que pues según también varios estudios bajo la UNESCO, hay un criterio que establece que la importancia de los recursos dentro del sector educativo, porque cuando se le inyectan más recursos vamos a tener maestros mejores recompensados tanto en la parte de sus salarios como nuestros estudiantes, porque van a estar dotados de laboratorios, las aulas van a ser especializadas, nuestros maestros van a tener todos los espacios para poder dictarle una clase a la altura. Entonces eso sí es importante y como le digo, lo reconoce la UNESCO, de que es un papel importante. Y si miramos lo que te decía en un momento, la comparación entre colegio privado y público, la inyección de recursos que se da en un colegio privado es de 1.5 millones por estudiantes. En el ámbito público, en una institución oficial pública, son 350.000 pesos colombianos. Entonces miremos la importancia de los recursos dentro de una institución. Además, en un colegio privado, la forma como el maestro de pronto le dedica un poco más particularizado el conocimiento de los estudiantes, porque en un colegio privado cuenta más o menos con 20, 25 estudiantes máximo, cuando nosotros en el sector público nos vemos enfrentados alrededor de 35, 40 estudiantes. Entonces el contexto es un poco pues, duro y por decirlo así, el Estado colombiano ha implementado una serie de normatividades y pues la verdad saca los decretos, pero a la final no hay una claridad para implementarlos. Voy a ponerte el ejemplo, el tema de la jornada única, que es un tema donde se trata de buscar a que el estudiante aproveche el tiempo libre y que esté un poco más de tiempo en la institución, porque la jornada única es eso, de ampliar la jornada de los estudiantes para que ya no esté entonces las 6 horas, sino esté 7 horas o 8 horas según el grado en que se encuentre. Pero entonces no hay una claridad para cómo se va a implementar o se viene implementando erróneamente en Colombia, ya que esto no es tener a un estudiante dentro del aula de clase, dentro de la institución, como una guardería, sino que, como lo dice el decreto, se debe potencializar las habilidades del estudiante. Y eso es uno de los errores que se está cometiendo en Colombia. Y nosotros como sindicato, como representantes de los maestros, lo que hacemos es coger la norma y decir, mire, señores rectores, coordinadores, administración vigente o que en este momento está en fusilación, está cometiendo, la está implementando bien o no. Entonces nosotros frente a este tema sí pues queremos ser muy enfáticos y darle de pronto la importancia de que pues conozcamos las normas, de que obviamente los maestros se empoderen pues, de las leyes y que pues en Colombia es importantísimo
que tanto los docentes como los estudiantes seamos un poco más autocríticos y que cada día un poquito conozcamos más de la normativa educativa si le queremos apuntar a la excelencia de la educación. Ok, de acuerdo. ¿Tú crees que de acuerdo a esas estrategias que estás nombrando o que consideras que son pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente, sería conveniente adoptar un nuevo modelo educativo o con el que tenemos el tradicional o el que se está implementando sería suficiente? Mira, frente al modelo que es el más común que se utiliza es lo que tú dices, el modelo tradicional. Lastimosamente, pues con la falta, la carencia de recursos en nuestras instituciones, aunque también valoro el esfuerzo que hacen los maestros y la recursividad para dictar sus clases, porque pues aunque Fusagasugá es una ciudad y los maestros están más cerca de la tecnología y de utilizar nuevos recursos y ser muy creativos, a nivel de Colombia hay instituciones públicas que carecen de recursos y que están a 3 4 horas del casco urbano, veredas que tienen alrededor de 20 25 estudiantes y hay un solo maestro y el docente tiene que ingeniárselas pues para dictar sus clases y obviamente en esas instituciones no cuentan ni siquiera con un computador o con el material necesario para dictar su clase. Y dentro de ese orden de ideas, sabemos que pues, el maestro prácticamente se convierte en un expositor como la educación, como es el modelo tradicional, donde imparte unos conocimientos sin mucho esfuerzo, o pues, ahí sí me contradigo, de pronto algunos maestros lo hacen con mucho esfuerzo, ya como te lo decía, por la falta de recursos, y sí sería bueno que ese modelo tradicional fuera cambiando, pero pues yo creería que un modelo más conductista, donde se explote las habilidades del estudiante, donde se identifiquen aquellas cosas los conceptos que el estudiante tiene para partir de ellos y pues así buscar que el estudiante aprenda de una forma más fácil. Pero pues como te digo, eso es un proceso y lastimosamente en Colombia tenemos muchas falencias y por eso es que en este momento en Colombia se sufre un proceso de, por decirlo así, de marchas, de manifestaciones a nivel de Colombia, porque los estudiantes se han dado cuenta que la educación en un momento dado no recibe las ayudas necesarias, que no se le implementan o se le inyectan los recursos necesarios, y cuando, pues para que se dé ese cambio, pues yo creo que va a ser un momento donde lleguen más recursos para la educación que para la guerra, porque pues lastimosamente lo tenemos que decir así. En el presupuesto que se da año tras año, pues se le invierte más a la guerra para la educación y qué tristeza. Y aunque uno dice que el gobierno saca unas cifras que a veces no sé de dónde salen, dicen que hemos mejorado en educación, que cada año tenemos mayor cantidad de personas que escriben, pero pues el analfabetismo es muy alto y es alrededor de como el 5.6 y prácticamente hay una meta en el gobierno del presidente Duque que es bajar un punto, pero al final pues me parece que es una meta que no es tan alta, que de pronto no erradica el verdadero problema, porque si miramos sigue la corrupción, sigue el desempleo, sigue la politiquería, sigue la compra de votos pues en Colombia, sigue un poco de procesos que si verdaderamente Colombia tuviera una mayor educación, una mejor educación, no sufriría estos fenómenos que actualmente sufre Colombia. Entonces sí, pues es un tema que pues desde analizar, es un tema que pues lastimosamente lo vivimos los colombianos y que esperamos que en algún momento pues la educación colombiana y nosotros los estudiantes, los maestros, los docentes, todas las personas que lideramos estos procesos nos empoderemos, nos unamos y verdaderamente saquemos la educación colombiana adelante. Y si miramos es un fenómeno que está sufriendo Latinoamérica y pues que ha repercutido y que pues esperamos que, como te lo digo, pues en unos años pues veamos una mejor educación para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Sí. Profe Miguel, muchas gracias. La conversación ha generado un proceso de análisis y de reflexión para un cambio a nivel personal en cuanto a la normatividad, en poder profundizar en algunas cosas que en algunas ocasiones uno considera que todavía tiene algunos vacíos y en poder convocar a los compañeros e incentivarlos a que podamos tomar la lectura de la normatividad y tenerla clara en nuestra cabeza. Muchas gracias.
No, a ti, profe, muy amable por la invitación y pues quedamos prestos pues, para cualquier inquietud. A la final, pues ese es nuestro labor, tratar de servir y pues aprender un poco más. Creo que ninguno es sabio, ninguno se las sabe todas, pero pues esperamos cada día tener un poquito más de conocimiento y colaborarle a una sociedad para que haya verdaderamente un cambio y le aportamos, como te decía, a la excelencia de la educación. Gracias.